Bienvenidos a su programa Buscadoras de Tesoros. Cuando estoy contigo me siento segura. Isaías 45:3 dice: porque yo te daré tesoros escondidos que tengo en lugares secretos. Así sabrás que yo soy Dios, el único Dios de Israel. Cuando estoy contigo me siento distinta. Siento como todo. En la conducción del programa, la pastora Mayra de Díaz y sus invitadas. Tu camino, aunque la tormenta me pueda alcanzar. Aunque la tormenta me pueda. Así empezamos una nueva edición de Buscadoras de Tesoros. Confiaré, seguro estaré, a ti serviré, nada he de temer. En ti confiaré, seguro estaré, a ti serviré, nada he de temer. Comenzamos. Muy buenos días, que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas que ya están conectándose a través de Radio Senda de la Vida y también a través del canal de YouTube de Iglesia de Cristo, La Senda de la Vida, y por supuesto a través del Facebook Live. También damos gracias al Señor por este tiempo maravilloso que el Señor nos entrega de compartir juntas la palabra del Señor. Me siento muy emocionada de saber que ustedes de su casa está siempre queriendo recibir una bendición de parte de nuestro Dios. Qué hermoso es poder indagar en la palabra, poder adquirir todo el consejo necesario. Son como esas aguas que se sacan del pozo para poder ser refrescadas. Eso es la palabra del Señor. Y el programa de Buscadoras de Tesoros, ¿verdad? Siempre está buscando de parte del Señor ser de bendición. Por eso es que me alegra mucho que usted ya esté conectándose, pero sobre todo también recuerde que puede compartir esta bendición con alguna amiga, con alguna persona que usted conozca y que sabe que necesita esta palabra. No hay mejor cosa que compartir la palabra del Señor. Este día miércoles, ya 3 de noviembre, mira cómo ha pasado rápido este mes, 3 de noviembre, les damos una cordial bienvenida a todas ustedes, mis queridas hermanas, desde acá, desde el set de Buscadoras en Guayaquil, Ecuador. Amén. Así que yo también quiero saludar a mis buscadoras de tesoros. ¿Cómo estás, Mabelita? Bienvenida. ¿Cómo estás? Amén, pastora, bendiciones. Bendiciones, mis hermanas, y a todos los que ya están conectados, hermanas y hermanos también, incluso jovencitos que a veces también se conectan. Es un tiempo en el que el Señor nos regala para poder seguir siendo instruidos, capacitados a través de su palabra, y cuán bueno es saber pues que nuestro Dios tiene cuidado de nosotros en cada área de nuestras vidas. El Señor siempre nos está capacitando como madres, como hijas, Amén, como siervas de Dios en todas las áreas, porque su deseo es cada día seguir perfeccionando nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, bienvenidos en esta mañana. Les recordamos pues que nosotros transmitimos, ¿verdad?, este programa a través de las diferentes plataformas, por el canal de YouTube, te puede encontrarlo también a través del Facebook Live, pero también a través de la radio por la www.sendadelavida.org. Y también les recordamos a nuestros hermanos, ¿no?, que nos están sintonizando de diferentes lugares, que cuando usted coloque su nombre, su saludo, ¿no?, también colocar la banderita allí en su comentario para saber exactamente de qué lugar usted nos está sintonizando, y de esa manera pues seguir compartiendo, ¿no? Compartamos este tiempo para que otros puedan ser también enseñados. Amén. Dios te bendiga, Laurita. ¿Cómo estás? Saluda a nuestras hermanas allí que están conectadas. Bendiciones a cada una de las hermanas en esta mañana. Hoy es un tiempo de bendición y sabemos que el Señor, a través de su palabra, traerá el consejo necesario, la palabra específica para nuestras vidas. Así que, hermanas, les invitamos a que no se desprendan por ningún segundo de esta bendición, que sabemos que va a ser de mucha, pero mucha bendición para cada uno de ustedes y de sus hogares. Amén. Querida Rosy, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Feliz. Bendiciones, hermanas. Bendiciones a todos los hermanos y hermanas que nos están sintonizando. Y como nos dijo nuestro apóstol ayer, los que vamos, qué bendición, porque hoy es un día de asueto para el Ecuador, ¿verdad? Estamos todavía en feriado, pero aquellos que decidimos escuchar la palabra, pues me uno a lo que dijo Laurita, de gran bendición poder estar aquí y poder ser instruidos por la palabra, que el Señor nos dé entendimiento y discernimiento para que todo lo que aquí se exponga
nos edifique y edifique a todos quienes están sintonizando este programa. Claro que sí, ese es nuestro mayor deseo, nuestro mayor anhelo es poder compartir la palabra del Señor y que pueda ser bendición para su vida. Bueno, yo quiero saludar también, aquí me están enviando saludos a nuestras buscadoras de tesoros desde sus casas. Yo creo que usted tiene que compartir, hermana, esta bendición de la palabra. Hay gente, ¿verdad? No está trabajando de seguro le va a sentar bien estar escuchando el mensaje de hoy. Y quiero saludar a Gloria de la Cruz, quiero saludar también a Marjorie Almeida, que ella está, me imagino, desde el Cantón Montalvo, está allí sintonizando también. Carmen Elizabeth, también tengo conmigo aquí, bueno, Gloria de la Cruz es desde, creo que esa banderita, no sé si de Guatemala, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí. Tengo como que los ojos un poco daltónicos, ¿será? Ok, tenemos también con nosotros aquí a Maggie Espinosa, tengo a Gabriela Garaví, ella está desde el Cantón Durán, Mariela Mestanza, Yesenia Castro, Zaine Zuloaga y bueno, Amparito Ponce también, Viviana de Carbo, Dios te bendiga. Y bueno, también está Ana Elizabeth desde Los Vergeles y Jorge Carbo, también a ti, bendiciones por estar aquí conectado con nosotros. Y todos aquellos que se están conectando, sean bienvenidos a este programa que de seguro va a ser una bendición. Bendito sea el Señor, que así sea. Amén. Y bueno, queremos hablar, ¿verdad? Un tema muy hermoso que el Señor puso, bueno, siempre dentro del programa de Buscadoras de Tesoros y siempre dentro del grupo de buscadoras siempre hay una que es preguntona, ¿verdad? Y en base a esa hermanita que pregunta, que indaga y que dice, pero ¿por qué? ¿Y qué tal si esto? ¿Y qué tal si esto ocurre? ¿O cómo se puede aconsejar a las personas que están pasando por este tipo de situación? Entonces, en base a esas preguntas muy necesarias para darles una respuesta, está este tema. La semana pasada estábamos hablando de un tema de los hijos, ¿verdad? El despertar de los padres, pero saber cómo están los hijos siendo involucrados en una manera muy liberal, ¿verdad? En cuanto a establecer cosas en sus mentes y cómo los padres tienen que darse cuenta que hay una operación de las tinieblas a través de todo lo que vemos. Hay una atmósfera, hermano, de depravación terrible queriendo dañar a nuestros niños y los padres tenemos que despertar. Pero en cambio, qué bueno, decía la hermana que me hacía esta pregunta, qué bueno es que haya padres que estén cuidando, ¿verdad? Esa parte y que estén despertando. Tenemos niños en casa, jóvenes en casa, pero ¿qué hay de aquellos padres que están en el Señor y no tienen a sus hijos? Porque en el Señor más que todo, porque de repente ellos conocieron al Señor, pero ya dejaron de esa crianza, porque ya los hijos se crecieron, se fueron, o quizá están en la casa, pero está costando como que revelarles, ¿verdad?, la palabra, manifestarles el consejo de acuerdo a la palabra. Ellos se les hace un poco complicado. Creo que esa es la situación que nosotros tenemos que darnos cuenta también y apuntar el consejo hacia allá. ¿Cómo poderlos introducir, verdad? Las madres dicen, ya lo entendí, ¿cómo se lo hago entender a mis hijos de una forma que les resulte agradable? Porque qué gusto tan grande para nosotros los padres poder compartir la bendición de la palabra en familia, ¿verdad? Porque sabemos que para ellos también y para nuestra descendencia eso va a ser, la palabra va a edificar en nuestras vidas. Así es, y si leemos la palabra del Señor directamente, porque el tema es un poco largo y yo sé que aquí nosotros nos extendemos un poquito, pero Malaquías capítulo 4, el verso 5, mire el tema de hoy, recuperando hijos. ¿Qué dice la Biblia, Mabelita? Amén. He aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. No, pero vemos también en la versión de la Biblia al día, dice, voy a enviaros el profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres, y así no vendré a herir la tierra con destrucción total.
Mire entonces, pastor, que encontramos aquí, ¿verdad? Que realmente podemos ver nosotros que estamos viviendo los tiempos finales, los tiempos en los cuales ya son decisivos, pero el Señor pues nos da una promesa muy hermosa a través del profeta Malaquías, y es que para estos últimos tiempos el Señor nos da un recurso, nos da, ¿verdad?, este espíritu de Elías que va a venir con gran poder sobre estos tiempos, y nosotros lo creemos en el nombre del Señor, ¿no? Y dice, antes de que venga el día grande y terrible, nos está hablando pues que una vez que la iglesia sea arrebatada, viene ese día grande y terrible que es la tribulación, ¿verdad? Lamentablemente para los que se quedan. Pero hay algo que el Señor dice, ¿no? ¿Por qué va a enviar el espíritu de Elías? Porque si no, dice, vendré a herir la tierra con destrucción total. No, pero vemos nosotros que aquí habla de una destrucción total, viendo en el plano de la tribulación. Pero hoy en día nosotros ya podemos ver una destrucción parcial en los hogares. Podemos ver nosotros esa distorsión en cuanto al sacerdocio del hogar, en cuanto a los hijos, y realmente esta es una situación complicada porque la generación que nosotros estamos criando ahora no es nada comparada a la generación de antes, ¿no? En donde eran pues como los niños un poquito más sumisos. Hoy en día no es así. Y los padres tenían más autoridad. Exactamente, más autoridad, así es. Pero hoy en día, lamentablemente, en muchos hogares no se reconoce quién es el padre, quién es el hijo, ¿no? Entonces, yo creo que realmente esta es una palabra muy necesaria que el Señor nos va a enviar en esta mañana, y estar muy atentos a lo que Dios quiere enseñarnos para que nosotros podamos estar alerta. Algo importante que dice la Biblia, que esa palabra envío, mire, es la palabra acompañar. Y yo creo que para ese tiempo es como que el Señor diría, necesito que les acompañe el espíritu de Elías, porque está diciendo que irá con una delegación, el cual hará volver. Mire, él hará volver el espíritu de Elías, ¿verdad? Algo que ya se está llevando a cabo, porque trae un espíritu de reconciliación de los padres con los hijos. Y cuando yo hablo de reconciliar, hablo de que muchas veces han estado alejados aún de los conceptos que nosotros tenemos, conceptos cristianos, ¿verdad? Hay una situación en la manera del trato, no comparten tu fe, no quieren compartirla porque simplemente les parece, creo ellos, piensan que es algo aburrido, algo que no tiene sentido, y como hay tanta información, ¿verdad?, de diferente índole, ellos están alimentando constantemente, y recuerden que el evangelio es tan sencillo. Ellos nos dicen, es retrógrado, o sea, ¿de qué me estás hablando? El evangelio para ellos puede ser retrógrado, es decir, ya no están, no está de moda. No estás actualizada, en otras palabras, ¿verdad? No te has actualizado, mamá. Pero algo que yo veo que el evangelio es tan sencillo, y cuando entra a la vida de una persona la cambia, y uno llega a amar tanto esa fe que es capaz de defenderla, y de a veces parecería imposición cuando uno le dice, no, vamos a orar a los niños pequeñitos, y a los otros como que, ¿y por qué tengo que orar? Y está segura que a mí me van a oír. O sea, ya comienzan como que a cuestionar lo que haces, y ante esa información que le ha dado Netflix, redes sociales, materiales escritos acerca de en contra de, porque hay un lema de socialista que dice la religión es el opio de todos los pueblos. Correcto. Entonces ellos dicen, ay no, sí, también, no, aquí hay una diferencia, es posible que la religión sí, pero el evangelio no es religión, es poder de Dios. Así es, la palabra mismo lo dice, el evangelio es poder de Dios. Y podemos ver que cuando un padre, y vemos de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, que el Señor hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Yo creo, pastora y hermanas, que cuando un padre o una madre está fielmente en el Señor, ama al Señor, ese padre y esa madre va a hacer que el corazón de esos hijos vuelvan al Señor. ¿Por qué? Porque al momento de ellos buscar al Señor, van a hacer también que nosotros como hijos, yo puedo decir, hace tiempo me tocó predicar en los jóvenes, y yo les decía a ellos, les decía, cuando uno ve que un padre busca a Dios, por más de que uno quiera salirse del camino, no se va a poder. ¿Por qué? Porque un padre y una madre sellan, vemos esa convicción que tienen, aunque nos queremos salir, nos queremos escapar, pero hay algo allí, y esa es la oración de un padre y una madre. Yo creo que aquí tenemos, por ejemplo, aquí entre el grupo solamente buscadoras de tesoros, ustedes y nosotros.
podríamos dar un testimonio claro de quiénes éramos nosotros, ¿verdad? En nuestra adolescencia. Amén. Bueno, Mabelita, ella se crió en el Evangelio, ¿verdad? Laurita también se crió en el Evangelio, pero yo creo que ellas en algún momento dado, no sé quién más que quién, pero en algún momento dado como que sí quisieron soltarse. Yo creo, no sé a cuál de las dos. Experimentar de pronto. Ese era mi pensamiento, Pastor Miguel, cuando yo tenía 13 años. Este es mi pensamiento, nunca se lo Usted conté verá. a nadie. No, me ministro con ustedes. No, entonces, ¿cuál es mi pensamiento? Decía yo, hasta que tenga los 18 años, me podrán obligar que yo vaya a la iglesia. Wow. Pero una vez que cumplo los 18, ya yo voy a decidir. Ese era mi pensamiento, pero el Señor que escudriña todo. A los 14 años, el Señor me dio en lo que más me dolía, trató conmigo que me dio, entonces fue cuando yo le dije, Señor, ahora sí, por favor, enamórame, hice un pacto con Dios, Señor, nunca dejes alejarme de ti. Y tú, Laurita, así en breve. Bueno, en realidad, dice Mabel, es verdad, a todos nos llega ese tiempo, pero allí viene la búsqueda. Es verdad que llega una etapa en que uno dice hasta aquí, pero el Señor sabe cómo atraernos. Cuando el Señor nos atrae, el Señor no nos suelta, ciertamente depende de nosotros. Yo me recuerdo siempre, nunca lo voy a olvidar, tenía 16 años, me invitaron a un culto de jóvenes, yo venía ciertamente, no siempre, pero justo a ese tiempo era el aniversario de jóvenes. Y yo me senté en la parte de arriba, en la última banca. Y pastoras y hermanas, ese día nombraron la directiva de jóvenes local. Y yo no me imaginé cuando la primera que nombraron como vocal fue la que está presente en este momento. Ese fue el trato del Señor, y hermanos, y para la gloria del Señor. Y veo yo que el fruto, se ve el fruto, porque es el fruto de la oración de aquel padre y aquella madre y aquellos siervos que también tienen ese cuidado de nosotros. El Señor nos ama. Es como que te acercaron al altar y te amarraron como Amén. se amarra un corderito o un becerrito allí al altar, en los cuernos del altar, ¿verdad? Y yo creo que esa es la labor del padre y de la madre. Yo le podría decir, yo no tenía interés en el Evangelio. Yo no tenía interés, yo era una adolescente. Lo que menos me interesaba era ser cristiana. No quería. Pero yo había visto el poder de Dios en mi vida, pero tanto fue así que no lo escatimé y pensaba yo que el mundo era más atractivo, era como que más interesante de indagar, de revisar, de explorar. Y entonces a todos nos llega la hora, ¿verdad? Así. El momento clave, el momento en que uno dice, Señor, pero ¿qué pasó? Yo te necesito a ti. O sea, en realidad, hermanas amadas, me ministro con usted. Cada vez que yo veía a mi mamá orando, yo decía, no ores por mí, porque cada vez que oras por mí, las cosas me salen mal. Eso era mi deseo. Estaba en la universidad, ya estaba cursando mi segundo año de universidad, porque muy jovencita yo terminé, pero todavía estaba como que aquí y allá, ¿verdad? Y ya fue, hermanos, que ya a los 19 años, yo comencé a los 17 en la universidad. A los 19 años yo tuve un encuentro con el Señor. A los 17 años yo venía, ya me había acercado un poquito más, pero siempre a la distancia. Pero ya a los 19 años yo creo que ya el Señor me marcó tanto y ver las oraciones de mi madre, y luego lo que a mí me gustaba era orar, a mí me gustaba ayunar, me gustaba esa parte, y yo creo que eso fue parte fundamental de conocer al Señor. Si yo contara las veces en que experimenté a Dios en mi habitación con la oración, le podría decir que son experiencias únicas, y eso me amarró al altar, me amarró al Señor, y yo dije, no, el Evangelio ha sido poderoso. Y yo pensando explorar el mundo, y el Evangelio ha sido mucho más espectacular, maravilloso, convincente, real, que nunca en mi vida había. Por eso es que yo creo en el Evangelio, y eso me enamoró. Y mire, y me fui a enamorar del pastor de la iglesia. Pero bueno, esas son otras historias que tenemos que contarla, porque todavía él y yo no nos ponemos de acuerdo. Pero lo que le quiero decir es que yo creo también, y doy convicción, como dice Laurita, como dice Mabelita, ¿verdad? Los padres juegan un papel muy importante. Yo sé que si tú eres una mujer de fe, una mujer que ha creído en el Evangelio, que sabe lo que es el Evangelio, y al igual que Eunice y Loida, traspasan o hacen heredar una fe no fingida,
tarde que temprano eso va a causar un efecto poderoso en tus Amén. hijos. Amén. Tarde que temprano así lo hará. Mire, aquí hemos escuchado testimonios. Ustedes empezaron jovencitas. Mi testimonio es diametralmente opuesto. Yo empecé ya mayorcita. Es ¿verdad? como estábamos hablando de la edad, ¿verdad? Claro. De ese tiempo. Claro. Ella es lo que juega, más que todo en el momento de esta situación de los jóvenes, Claro, ¿verdad? claro, pero singularmente también tuvo una connotación con la jovencita, que es mi hija Isabela. Claro que sí. Ella tenía 10 años y realmente el Señor tomó una circunstancia familiar de salud y en paralelo Isabela iba a hacer la primera comunión. Y ella decidió, entendiendo la palabra del Señor, que no la quería hacer. Pero ahí entró la oposición mental de lo que la religión decía, ¿verdad? Entonces mi esposo, como cabeza de familia, dijo, no, que haga la primera comunión. Y después continuamos con esto del cristianismo, ¿verdad? No lo tomábamos como religión porque así estábamos adoctrinados. Ujú. Entonces el Señor me puso que le diga, bien, mi amor, pero ¿qué te parece si dejamos que Isabela decida? Y Servio Ok. tuvo la disposición, dijo, ok, aunque era una niña que dependía de nosotros, él no tuvo en poco lo que Isabela podía interpretar del Evangelio, ¿verdad? Y así fue. El Señor nos tomó como familia. No es que fue solo Isabela, fue solo... No, y qué gran bendición. No dejo de agradecerle al Señor cada día, porque aunque ya estábamos estructurados y condicionados a la religión, el Señor nos apartó y nos dijo, el cristianismo es otra cosa. Y mira cómo ella respondió a la fe. Inmediatamente. Porque ahora, bueno, ¿cuántos años tiene Isabelita? 19. 19 años y es una joven que está en la oración metida y es una joven que le sirve a Dios y se nota su sinceridad. Entonces yo hablo de eso, que esta generación tiene que ser marcada Sí. con esa convicción de lo que es el Evangelio. Y por eso el Señor nos da esta ayuda para recuperar a los hijos. Nos da la ayuda del poder y el espíritu de Elías. Dice la palabra del Señor, porque Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. No sé a quién le esté hablando el Señor en este momento. Si hay alguna madre que por causa de insistirles acerca del Evangelio, predicarles el Evangelio, te volviste enemiga de tus hijos, yo vengo a decirte algo muy importante. Este es el tiempo que tomes en cuenta la ayuda que te va a dar el Señor. Dice que también esa palabra enviar es la palabra acompañar. Acompañar es lo que va a acompañar a la reconciliación. Primero, de ellos contigo, pero al reconciliarse contigo hacer una señal evidente que van a terminar reconciliándose con el Señor, con el Padre de los padres. Y eso marca un tiempo muy hermoso, porque si menciona Elías, tendríamos que ver de la manera en que esa paternidad, ¿verdad?, fue restaurada en él. ¿No es cierto, Mabelita? Amén, ¿Tú tienes pastora. algo de eso? Sí, porque nosotros vemos a un Elías, ¿no? Cuando estaba huyendo al desierto, ¿no? Y decía él, Señor, quítame la vida porque no soy yo mejor que mis padres. Entonces vemos que no nos habla la Biblia específicamente acerca de los padres de Elías, pero sí vemos nosotros que no había una relación sana, no había realmente una paternidad en la que Elías podía decir, seguir como ese ejemplo de los padres, sino que, o sea, él no decía mis padres son mejores, o sea, sino yo no soy mejor que ellos, o sea que tampoco los padres no estaban en un buen plan en ese tiempo, pero luego vemos el proceso que tuvo Elías al tener a Eliseo, que lo adoptó prácticamente como su hijo espiritual. No fue de sus lomas naturales, pero vemos que en el momento cuando Elías fue arrebatado, vemos nosotros y se escucha a un Eliseo tal vez de una manera desesperada, gritando, Padre mío, viendo que su padre, al que él había considerado de esa manera, se estaba yendo. Entonces vemos nosotros que en ese momento, cuando Elías estaba siendo arrebatado, y qué figura de la iglesia que va a ser muy pronto arrebatada, vemos nosotros en el momento de que Eliseo pudo clamar de esa manera, reconoció la paternidad de Elías, entonces allí fue restaurada esa relación familiar, porque Elías vino con ese propósito de restaurar el sacerdocio del hogar. Ajá. Entonces vemos nosotros que es lo que hoy en día el Señor, a través de esta ayuda, de este recurso divino que nos está dando, de este acompañante, el espíritu de Elías, el Señor, creo yo que en este tiempo, antes de que la iglesia sea arrebatada, vamos a ver un mover extraordinario del poder de Elías en las familias que va a traer esa restauración y reconciliación. Yo lo creo en el nombre de Jesús.
Jesús. Amén. Yo lo creo. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos, pero la mayor de las ganancias será que esos hijos se van a reconciliar con el Padre de los Espíritus. Se va a reconciliar con el Señor. Vendrá un tiempo de salvación. Quizá lo que ellos estén pasando en este momento sea necesario. Ya vamos a entrar a ese tema. Pero algo importante, porque el tema de recuperar hijos, esa palabra volver, es la palabra shub en el hebreo y tiene que ver con recuperar. Entonces vamos a ver de qué manera la Biblia nos habla de la recuperación de los hijos. ¿Qué es lo que necesitamos averiguar de eso para no abortar los planes de Dios? Saber cuáles son las fases, saber cuáles son, ¿verdad? Los pensamientos del Señor, y que muchas veces hay procesos que tenemos que esperar, pero allí está obrando la mano de Dios siempre y cuando tú también seas una mujer que busque, que ore y que clame, porque dice un cántico por aquí: fe mueve la mano de Dios, fe mueve. Amén. La fe es poderosa, está moviendo la mano de Dios. No ores sin esperanza, ora con la fe de que el Señor va a obrar a favor de ti y a favor de tus hijos. Y bueno, hay un ejemplo que queremos nosotros revisar. Quizá nos quedemos solo con este ejemplo, pero vamos a estudiarlo bien. Lucas capítulo 15, el verso 13. Allí se habla de la recuperación de un hijo y vamos a ver la problemática en la que se dio. Tiene desde el verso 11, ¿verdad? Allí está toda la historia en resumidas. ¿Qué dice Rosy, por favor? También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo hubo malgastado, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a fallarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire usted. Podemos ver entonces cuando en el verso 13 dice: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos. Cuando nosotros podemos y examinamos esa palabra lejos, vemos entonces que uno de sus significados que me llamó la atención es cárcel. ¿Cuántos en la actualidad se puede ver en sí cuando se habla de este hijo pródigo? Ciertamente el tema es recuperando hijos. Se va a recuperar, amada hermana, aquellos hijos que están lejos, aquellos hijos que tal vez usted ve que están en una cárcel, tal vez física, pero también espiritual. Ciertamente está rodeado por muchas cosas y se ve aparentemente que no puede tener la libertad. Pero cuando vemos y se habla acerca de esta recuperación de aquellos hijos que están lejos, el hijo pródigo se fue lejos, decidió irse lejos. Tal vez tu hijo, tal vez tu hija decidió irse lejos. Capaz ella decidió, capaz él decidió, está en un vicio y aparentemente no hay solución. Pero hoy el Señor viene y trae esta palabra. Vas a recuperar aquel hijo que un día estaba en casa, no quiso saber del evangelio, pero el Señor te va a dar la bendición, te va a dar la oportunidad de que aquel hijo que se fue va a regresar. Cuando vemos también esa palabra lejos, hablando de cárcel, dice que también se fue a una provincia apartada. Mira, y algo más que yo quiero responder a eso, porque dice lejos que es cárcel, ¿verdad? Es decir, que hay cárceles que están alejando a nuestros hijos de la comunión familiar y de la comunión con el Señor. Esas cárceles necesitan ser rotas en el nombre de Jesús. Y hay una promesa para eso. En Isaías capítulo 51, 14 dice la Biblia: el preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra. La mazmorra era el lugar más oscuro de la cárcel. Y luego dice: ni le faltará su pan. Hay una promesa de Dios y yo quiero irlo ministrando de una vez, porque si la parte de la cárcel los ha estado alejando, los ha estado separando, ¿qué cárcel podría ser esa? Habría que revisarla, pero hay una palabra: el preso agobiado. Él no se siente contento con lo que es. Él no se siente contento en su condición. Su alma está gritando desesperadamente libertad, y el Señor es el único que tiene la libertad de ellos. Entonces sería el clamor de una madre pedirle: Señor, que desesperadamente
solamente clamen su libertad, porque la Biblia dice que si clamas en el día de la angustia, yo te voy a oír, dice el Señor. Entonces tiene que ser la oración de una madre. Hay una promesa: el preso agobiado será libertado pronto. Me adueño de esa promesa, sería el decir de una madre: me adueño, muy pronto será libertado, muy pronto se ejecutará una grande liberación. Y luego dice: no morirá en la mazmorra. No sé si tú lo tienes que recibir. Tu hijo no va a morir en la oscuridad de la cárcel en la que él mismo buscó. Y más, dice la palabra, ni le faltará el pan. Y la Biblia dice que el pan de la liberación lo tiene el Señor para los hijos. Y si tú eres hija, también tus hijos van a creer en el Señor. Y eso los hará. Al creer en Él, hermano amado, los hará hijos de Dios. Pero no solamente lejos, Mabelita, porque también dice lejos a una provincia, ¿verdad? Entonces eso sería muy bueno revisar. Sí, cuando revisamos nosotros el significado de la palabra provincia, esta viene del griego 5561, que es la palabra jora, ¿no? Y que el primer significado dice que es vacía, ¿no? Entonces, mire, que a ese lugar es donde se fue el hijo pródigo. Se fue lejos, pero se fue a una provincia, es decir, que se fue a un lugar donde estaba completamente vacío. Y es que realmente podemos vernos, y como usted lo mencionaba, pastora, que cuando los hijos están lejos, muchas veces se van tal vez por rebeldía, por alguna situación. Entonces, ellos piensan que tal vez van a vivir su vida pues a su manera y que van a ser felices. Pero aunque ellos traten de disimular, muy en lo profundo, ellos saben que están vacíos. Así Que es. necesitan del amor de sus padres, que necesitan de esa cercanía familiar, que necesitan de los hermanos. Así sea, mira, a veces parece mentira, pero hasta los regaños nos hacen falta. Hasta a veces los regaños nos hacen falta. Entonces, eso es la manera de cómo se encontraba, y es lo que busca, ¿verdad? El enemigo, cuando aleja a los hijos, es lo que busca. Busca que estén completamente vacíos. Pero también habla de campo. Provincia quiere decir campo, ¿no? Y en la Biblia nos habla que el campo tiene que ver con el mundo. Entonces puede ser, mi amada hermana, que tus hijos se estén alejando al mundo. De pronto puede ser que tal vez alguna puede decir, bueno, mis hijos se criaron en el Evangelio. ¿Qué pasó? ¿En qué momento tal vez me quedé dormido? ¿En qué momento mi hijo empezó a irse alejando del Señor, a irse enamorando del mundo? Entonces, todas aquellas cosas habrían que revisar. ¿Cuál fue el momento de quiebre en su relación con Dios? ¿Verdad? Hablando de niños que han crecido en el Evangelio, pero también vamos a la otra parte, ¿no? Aquellos que tal vez ya usted conoció al Señor, ya sus hijos siendo adolescentes, siendo jóvenes, y que es una edad complicada, ¿no? Entonces vemos nosotros que tal vez puede ser que están en toda esa edad en donde quieren llevar siempre la contra, que si la mamá le dice negro, no, yo digo que es blanco. Vamos a la iglesia, no, yo no voy. Entonces puede haber llegado ese momento en que el mundo los está encadenando, porque mírense que se fue lejos, ¿no? Y hablamos de que lejos habla de cárcel, habla de atar. Entonces puede ser que el mundo los esté atando con las redes sociales, con la tecnología, con las malas amistades que muchas veces no nos damos cuenta que pueden estar influenciando en ellos. Entonces fue la manera de cómo el hijo poco a poco se fue alejando de su padre, alejando de ese círculo familiar, se fue al mundo, se quedó completamente vacío. Pero vemos también que esta palabra provincia decía que tenía que ver con un espacio que separaba límites, ¿no? Y tenía que ver con una cima. Entonces, una cima. Cisma. Cisma, ¿verdad? Entonces, tiene que ver... Bueno, hay dos cosas ahí. Sí, Ajá. cisma, Ok. cisma, ajá, hay dos, cismas con C y cima con S, ¿no? Entonces, revisamos la palabra cima con S, ¿no? Que quiere decir pozo muy profundo, formado a partir de una fisura o grieta. Entonces, mire, allí es donde se encontraba el hijo pródigo. Estaba en un pozo profundo. Estaba completamente separado, que aunque tal vez él quería regresando al padre, no podía, porque esa cima lo separaba. Pero mire que este pozo profundo no se forma de la nada, sino empieza con una grieta, es decir, con una hendidura pequeñita. Entonces, habría que revisar allí, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, dónde se empezó a agrietar esa relación del padre con el hijo. ¿En qué momento empezó esa fisura que poco a poco se fue ampliando y se hizo un pozo profundo? Mira algo importantísimo, Rosy, que podemos ver en este estudio, y es que lo primero dice que se fue lejos, ¿verdad? Sí. Y lejos habla de cárceles, cárceles espirituales, es decir, que ya son prisioneros de alguna situación y parece que no pueden salir y no quieren buscar la ayuda, y sabe que tu ayuda no la quieren justamente porque les habla del Señor. Ellos quieren salir por sí solos, pero no van a poder. Pero hay una bendición
bendición. La Biblia dice, como te leí en Isaías, el preso agobiado será libertado pronto y no le faltará el pan de la liberación llegará pronto a ellos y podrán creer en el Evangelio y ser parte de la familia de Dios. Pero segundo, yo veo lo que leías acerca de la provincia y la provincia tiene que ver con estar vacíos. Hijos que están vacíos y que pueden ser, hermanos amados, si no nos despertamos nosotros como padres, pueden ser llenados, pero llenados de inmundicia. Así es. Vacíos porque no les interesa el Evangelio, aunque están en casa, usted los ve, les habla de la palabra, sí, ya lo oí, no quieren llenarse de la palabra. Claro. ¿Verdad? Efectivamente. Y aunque uno les está diciendo, pero mira lo que dijo fulano, sí, ya lo oí, no me vuelvas a repetir porque ya lo oí. Otra vez me lo vas a repetir, ya fui a la iglesia contigo. Usted escucha hijos que dicen, pero si ya me llevaste a la iglesia y ahora otra vez me vas a predicar otro mensaje. Bueno, entonces, ¿cuántos mensajes mismos tengo que oír al día? Porque así son los muchachos. Los míos no, porque esos hermanos están fregados de ese lado. Pero yo he oído. Entonces veo que el estar vacíos, y para eso recuerde que toda casa vacía va a ser llenada en algún momento dado, y es un peligro. Entonces ya estamos viendo que los hijos como que no se quieren interesar. Y lo siguiente era campo, mundo, porque provincia es vaciedad, pero segundo también tiene que ver con campo. Cuidado el mundo les vaya a llenar los vacíos. Mire que hay una subdivisión adicional también de provincia que está en el griego 5490, ¿verdad? Que es intervalo impasable. O sea, esa empezó con una pequeña hendidura, se hizo una grieta profunda, ¿no? Y luego pasa un intervalo, o sea, no hay manera de pasarlo, ¿verdad? Y en ese punto, ¿quién puede ayudarnos a que crucemos esa grieta? Solo el Señor. La oración de los padres, entendiendo que hay cosas que en nuestras fuerzas no podemos, porque no podemos tampoco a los hijos agobiarlos, porque la idea es de que ellos entren en sí, vuelvan en sí, que se den cuenta, no a la fuerza, que vayan a la fuerza no tiene sentido, sino que vayan entendiendo a qué van. Y ahí hay un punto que rescato yo para nosotros los padres, ¿verdad? Y todos en casa. La comunicación. La comunicación no se puede perder. Sabemos que como padres no podemos infiltrarnos en un modismo de hablar ahora muy simple, muy insolente. No podemos hacer eso, pero tratar de llegar a ellos de alguna manera, que el Señor nos dé la sabiduría, que nos ponga la gracia y que nuestros hijos nos escuchen, porque si no nos escuchan dentro de casa, ellos van a salir y van a escuchar a los de afuera. Y probablemente los de afuera no van a estar caminando donde nosotros queremos que caminen. No los podemos perder a los hijos. Y mira que es importante porque a eso iba yo. Lejos, cárcel, pero también provincia. Tiene que ver con dos cosas. Estar vacío y tiene que ver también con el campo, el mundo. Cuidado con eso. Tenemos que revisar. Siempre revisemos constantemente si están vacíos de Dios. Aunque yo veo que antes danzaba, ahora ya no quiere danzar, voy a dejarlo allí. No, está quedándose vacío. Cuidado, el mundo lo llena. Pero lo otro, el significado que decías tú, Rosy, ¿verdad? Que es el significado de la misma palabra provincia, pero como que un poquito más profundo. Es la palabra, creo que es jasma, ¿verdad? Sí. Y es la que leías tú también, que tenía que ver con cima. Sí. Y tú decías algo importante que tiene que ver con esa grieta. Y lo peor de todo es esto, hermanos, que se abre la grieta, la separación, la división en la casa. Es decir, tú hablas tu idioma, ellos hablan su idioma. Sí. ¿Verdad? Estamos en una reunión porque pueden ser hijos casados ya, ¿verdad? Y entonces, ¿qué ocurre? Llegan a las reuniones, tú los invitas, pero ellos hablan su idioma y no quieren tener la comunicación contigo de Dios. Entonces se ha abierto una grieta, pero hay un peligro, porque dice que esas grietas en la palabra provincia, ¿verdad? Que es la palabra griega jasma, la 5490, tiene que ver con lugar o foso, fondo, donde se arrojan los cuerpos. Entonces ya estamos hablando de hijos muertos, ya estamos hablando de hijos que se han sepultado y que ya es difícil llegar hasta ellos.
No sé si esa sea la condición de la relación que tiene con tus hijos. Ya no sabes nada de ellos, mire, porque están metidos allí. Ya no sabes nada de ellos, se fueron de la casa, están haciendo su mundo, no quieren darte cuentas de nada que hacen ni ninguna otra cosa. Te enteraste por allí que andaban en algún vicio, ya no sabes nada de ellos. Te dijeron quizá por allí, parece que lo vimos, pero ya no sabes tú personalmente nada de ellos. ¿Será que ya están enterrados? ¿Será que ya están allí metidos en ese foso donde no hay comunicación? Hay una buena noticia, donde no podemos llegar nosotros personalmente, pueden llegar nuestras oraciones. Amén. Donde no podemos llegar nosotros, puede llegar la mano de Dios. Si hay una mujer que ora y que clama. Y ahora, mire, este ejemplo del hijo pródigo es la recuperación de los hijos que están lejos. La recuperación de los hijos que están distantes por las cárceles, porque están vacíos, porque el mundo los está seduciendo o porque se han metido en una fosa profunda y donde ya no podemos saber nada de ellos. Mire, allí hay una evidencia del poder de Dios, porque esta historia, mire, hasta donde leemos de este hijo, salió excelente. Hubo respuesta, hubo algo que realmente da esperanza y por eso es que citamos este ejemplo. Pero podemos mirar algo más, Mabelita. Podemos mirar algo más. Sí, revisamos, bueno, antes de pasar a la siguiente palabra, pastora, revisamos también que esta palabra hoyo, no, pozo profundo, es la misma palabra que encontramos en 2 de Samuel 18:17, donde dice, tomando después a Absalón, le echaron en un gran hoyo en el bosque y le levantaron sobre él un montón muy grande de piedras y todo Israel huyó cada uno a su tienda. Entonces, aquí encontramos a Absalón. Absalón había sido muerto a causa de la rebeldía, porque se había levantado en contra de su padre y a él lo lanzaron en este hoyo profundo, es decir, que se encontraba, ¿verdad? Ya había muerto. ¿Y qué fue lo que le arrojaron en este hoyo profundo? Piedras. Y cuando nosotros, ¿verdad?, revisamos en la Biblia, no, las piedras tienen que ver con la acusación. Entonces hay hijos que están lejos, que están encarcelados espiritualmente, puede ser físicamente también, hijos que el mundo los ha envuelto, pero que tal vez esas piedras de la acusación son las que han caído sobre él. No, y viene entonces, quiere regresar, pero no puede, porque la acusación no, de pronto yo fui muy grosero con mis padres, pude haber llegado hasta el extremo tal vez de haberle levantado la mano, porque eso pasa también. Entonces la acusación está allí en todo momento y es lo que no les permite a ellos regresar. Pero, ¿verdad? Lo que continúa, como decía la pastora, es una muy buena noticia y es que este hijo volvió en sí, ¿no? Y esa es la palabra, ¿verdad?, que a nosotros nos maravilla, porque realmente vemos que en el Señor nada está perdido. De pronto, amada hermana, este es un mensaje para aquellas, ¿verdad?, que tal vez piensan, no, ya mi hijo está adulto, ya formó su hogar, ya todo quedó allí, ya es un caso perdido, ¿no? Pero en el Señor siempre hay una nueva oportunidad y es la que el Señor nos está dando en este año, con el año de la recuperación. Entonces, esta palabra volviendo en sí viene del griego 2064, que es la palabra el yomai, que quiere decir acercar, arribar, entrar, venir. Pero también viene del diccionario Bai, que es la palabra que se destaca como descender. Mira, algo que me llamó mucho la atención, descender tiene que ver con humillación, ¿verdad? Entonces, mire, cuando este joven volvió en sí, ¿no? Porque en otra versión lo encontramos nosotros, cuando dice volvió en sí, habla de que recapacitó, habla de que recuperó el juicio. Entonces, mire cómo se había él llevado toda esta situación. Fue un proceso, el haberse ido al mundo, haberse alejado, pero llegó un momento en el que perdió la cordura. Entonces fue allí cuando entró pues en acción el Señor, podemos decirlo nosotros así, porque realmente solo el Señor puede llegar hasta esa parte del ser humano. Entonces, cuando hablamos de descender, tiene que ver con humillación, es decir, que este hijo tuvo que reconocer, porque la humillación nos lleva a reconocer qué fue lo que hice. O sea, estando yo muy bien en mi casa, estoy pasando por necesidad. ¿Qué he estado haciendo? ¿Qué hice con todo el dinero? No, pero algo también que significaba esta palabra volvió en sí y tiene que ver con visitar. Entonces, mire que como veíamos,
Cuando nosotros no podemos llegar humanamente, ahí es cuando llega Amén. el Señor. El Señor. Llega el Señor, ¿verdad?, a hacer aquella obra extraordinaria. Entonces, creámoslo, amados hermanos, que va a llegar el momento, aunque pareciera que se están cada vez alejando más y más, llega el momento en el que el Señor los va a visitar. Y el Señor va a hacer porque ellos vuelvan en sí, que recapaciten y que recuperen la cordura. Algo importante, no sé si Laurita también tiene algo que compartir en cuanto a ese punto, pero la condición, miren, la condición en la que se encontraba era una condición caótica, era pero de menos a más, pero para lo peor. Y cuando vemos este versículo, el capítulo 15, verso 17, que dice, y volviendo en sí, dijo, volviendo en sí. Y la traducción Nuevo Mundo dice, cuando recobró el juicio. Es decir, que algo había ocurrido y todo lo que vivió le hizo perder el juicio. Y usted recordará a Nabucodonosor, ¿verdad? Cómo fue cambiado totalmente, porque hasta fue hecho como una bestia. Pensamientos de animal. Discúlpeme, hermano, el pecado lleva así al hombre. Y no sé, usted dice, pero mi hijito, sí, y si estuvo en el lazo del enemigo, el enemigo estaba cambiándole su manera de pensar, su manera de vestirse, hijos que quieren ser otra cosa que no son. Entonces, yo creo que allí está el clamor de una madre y ya luego vamos a ver cómo el padre nunca perdió la esperanza y ya donde él no pudo ir, fue el obrar de Dios, volviendo en sí, volviendo en sí. Y hay un verso en la Biblia que me llamó la atención y me recordé, no está allí en la enseñanza, pero quise tomarlo en 2 de Timoteo 2:26. Segunda de Timoteo 2:26, que dice, y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Pero hay otras versiones que dice, de modo que se despierten y escapen de la trampa en la que el diablo, que el Señor los reprenda, los tiene cautivos, sumisos a su voluntad. Entonces allí viene la oración de una madre cuando ve que sus hijos ya están en esa situación. Señor, por favor, que pueda escapar de todo lazo que le tendió el enemigo, donde ha amarrado su alma. Tenemos que orar de esa manera. ¿Para qué? Para que dejen de ser cautivos. Un preso, mire, es una persona, pero un cautivo y es alguien que no puede salir, que ha sido vencido por uno mayor. El preso tiene que cumplir una condena, pero el cautivo es como que ha sido ya rebajado por uno que se adueñó de su alma, se adueñó de su vida, y hasta que ese impere y hasta que ese gobierne, él va a seguir siendo cautivo. Entonces nosotros tenemos el poder en la oración para derrotar en el nombre de Jesús, porque nuestra batalla no es contra lucha, no es una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, aquellos que quieren cautivar a nuestros hijos a vivir de una manera desordenada. De acuerdo al texto que usted tomó hace un momento, 2 de Timoteo 2:26, en otra versión dice, por el momento el diablo los tiene prisioneros. Mire, es decir, es solamente por un momento. Tal vez usted, amada hermana, padre de familia que también nos está viendo en este momento, es solo por un momento. Tal vez usted ha dicho, ha pasado mucho tiempo, hace muchos años mi hijo no quiere saber del Señor, hizo su familia, hizo su hogar y él no quiere saber nada del Señor. Dice la palabra del Señor, es por un momento. El diablo no tiene ninguna autoridad sobre ellos. Pero mire, hay algo que también viendo desde Lucas 15:17, cuando dice, y volviendo en sí. Y esa palabra, volviendo en sí, es acercar, pero también significa ir. Cuando nosotros podemos ver algo que me llamó la atención y me llevó a un texto bíblico que es el de cuando se habla de la fe del centurión, que dice que el centurión le dijo al Señor que vaya, pero dice que Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Es decir, que cuando el hombre vuelve en sí, no es por obra de él, es cuando el Señor empieza a obrar. Es decir, que el Señor se acerca. Aquí el Señor le dijo, yo iré y le sanaré. Llega el tiempo en el que el Señor se va a empezar a acercar. Llega el tiempo en el que el Señor va a sanar. Llega el tiempo en el que el Señor va a liberar. Amén. Y acoto algo allí, Sí, justamente sí, lo que dijo está Laurita, bien, Rosy. volver en sí, ¿verdad? También es apaciguar. O sea, se bajan, a veces los ánimos se caldean, ¿verdad? Y se pierde la comunicación. Volver en sí es, finalmente me arrepentí.
los hijos se van a arrepentir. Si nosotros no cejamos nuestro esfuerzo, si le creemos al Señor, va a llegar ese arrepentimiento santo en el que ellos van a volver a la casa Y del recalcar Señor. siempre que ese volver en sí tiene que ver con la fe permanente de una mujer, de un padre, de una madre, que tienen esperanza de que ese hijo va a volver Sí, pronto. Y de eso se trata el siguiente versículo. La esperanza que debe tener un padre. Tú no puedes bajar las manos y decir, de aquí se acabó todo. No, 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 no. Porque esa alma, el alma de tus hijos es de Dios y tú tienes que profetizarlo. Y dice la Biblia en el libro de Judas, arrancando algunos, no sé si tú buscas ese versículo hasta mientras, arrancándolos como si es posible del fuego. Pero hay que arrancar a los hijos. Este es un tiempo de liberación violenta, pero hay que hacerlo. Es necesario hacerlo. Está en el libro, la carta de Judas. Antes, pastor, quería amén. también, algo muy importante también que podemos nosotros rescatar, ¿no? Y es que muchas veces cuando esta parte de volver en sí, ¿verdad? Vemos que ya es un trato de Dios directamente. Entonces, es muy importante, ¿no? Encontraba en un comentario que decía, pues, que la adversidad por la que atravesó este joven hizo volver en sí. Pero cuando fue reducido a esa pobreza, a esa miseria, o sea, no era realmente una tragedia, sino una bendición, porque fue precisamente esa condición la que le ayudó a él volver al arrepentimiento. Entonces, aquí viene, ¿verdad? Esa parte nuestra, cuando como madres tenemos que dejar que Dios obre en nuestros hijos. Cuando el Señor está tratando en nuestros hijos, tenemos que nosotros, a veces como madre uno, pero me duele lo que le está pasando, me duele, entonces una veces quiere meter la mano, pero ahí es cuando nosotros vemos, ¿verdad? Aunque de pronto nos duela, Señor, si tú estás en el asunto, yo sé que no es, lo que tú estás haciendo no es para matarlo, no, sino es porque lo quieres restaurar y quieres que vuelva al hogar. Entonces, amada hermano, pues hay momentos y momentos. Entonces, es aquí cuando nosotros debemos, con la ayuda del Señor, ¿verdad? Pedirle ese discernimiento, Señor, si es el trato tuyo, entonces yo me alejo, yo no me meto, haz tú tu obra así como la empezaste, yo sé que la vas a terminar. Y dice la Biblia, allí en Judas 1:23, dice la palabra del Señor en la versión Reina Valera, a otros salvad arrebatándolos del fuego. Se trata de esa batalla que hay que tener por los hijos. Con una oración tan sencilla no se puede. Yo creo que tiene que dar a luz. Yo por eso un día prediqué un tema de volviendo a dar a luz. Porque la manera natural a uno le duele, ¿verdad? Bueno, las que hemos sido cesareadas no tanto. Pero luego la recuperación sí, por cierto, por si acaso. Pero la que dio a luz normal, eso duele. Me imagino, duele. Pero allí está una marca. Este hijo lo di a luz. Ahora, en lo espiritual, hay que volverlo a dar a luz. Hay que parir hijos. ¿En dónde? En la oración. Sí. En la oración. ¿Dónde parió el hijo Ana? Lo parió en la oración. Y luego ya fue de manera natural, ¿verdad? Pero es en la oración. Por eso dice, y a otros sálvenlos, arrebatándolos del fuego. Quizá ya tu hijo esté, hermana, allí cerca por los pactos que ha hecho, pero ahí tiene que estar una madre. Una vez me encontré con una hermana a la que aconsejé y le dije, hermana, batalla por tus hijos, porque el hijo prácticamente entró en las esferas de las tinieblas, porque se hizo sacerdote de una potestad que la adoran allá en Venezuela. Y él iba cada año, ¿verdad? Y que ya se iba a oficiar como sacerdote de esa religión pagana. Y hermano, era una brujería terrible a la que ella se enfrentaba. Y ella decía, pero ellos me dan a mí. Y yo le digo, entonces renuncia a esa dádiva de la brujería. Renuncia tú primero, no ames el dinero. Es que no tengo, bueno, te toca hacer eso. Y luego pelea primero la batalla por ti y luego pelea la batalla por el alma de tu hijo. Entonces ella no quiso porque le gustó la prosperidad muy fácil que venía del enemigo. Entonces yo creo que a esos hijos hay que arrebatarlos del fuego. Nuestros hijos son del Señor. El fuego, amén, el infierno, eso no va con ellos. Ellos son del cielo y hay que arrebatarlos. Amén. Pero algo ya para ir terminando, Mabelita y hermanas, cuando dice la Biblia en Lucas 15:20, que el padre no perdió la esperanza. Recuerde que estamos hablando de la recuperación
de los hijos. Y este es solamente un ejemplo de la recuperación de los hijos que están lejos, porque hay otros hijos que están por ser recuperados, están los hijos de Rispa, pero vamos a quedarnos en este ejemplo. Y cuando hablamos de el padre de este hijo en Lucas 15:20, ¿qué dice Rosy la palabra del Señor? Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia. Y corrió. Y se echó sobre su cuello y le besó. Mire qué hermoso. Él tuvo que tomar la determinación. Primero el Señor lo hizo volver en sí. Lo hizo tener un razonamiento adecuado, porque él decía, él articuló palabras y él dijo, ¿verdad? Volvió en sí. Primero vino el despertar en su mente, en su conciencia. Luego de eso vino la declaración, volveré, iré a la casa de mi padre y le diré. Allí estaba la humillación, pero luego vino la acción, levantándose, y enseguida, ¿a dónde tenía que ir? A su padre. A su padre. Se restauró, se reconcilió la paternidad allí. Es lo que dice la Biblia, que en el último tiempo nos dará el Señor como acompañante el espíritu y el poder de Elías. Estaba allí efectuándose en esa manera para que se recuperara la familia. Pero sobre todo, recuerda que lo que perdió Dios son hijos. Y Amén. esos hijos tienen que volver. Tus hijos son Así tuyos, es. claro que sí, pero son del Padre, son de Dios. Y ellos tienen que ser recuperados. Y dice la palabra que aún cuando estaba lejos, mire, la misericordia del Señor. Y eso yo lo veo como la misericordia de Dios por tus hijos, por esos hijos que piensas perdido. El Padre mismo los está haciendo volver en sí en el nombre de Jesús. Y esa palabra la soltamos en esta hora para que ellos recuperen su memoria eterna. Son del Señor, van a volver al cielo, serán arrebatados del mismo fuego. Pero también quiero que tú entiendas, hermana, que aun cuando están lejos, ni siquiera ellos piensan, porque la acusación es fuerte, porque de repente el enemigo está buscando que ellos se le atraviesen. No, ¿sabe qué va a ocurrir? Aun cuando estén lejos, el Padre los va a acercar a Él. El Padre va a decir, ya diste tu primer paso, ahora yo te acerco a mí, porque dice, lo vio su Padre. Sería muy bueno revisar esa palabra, vio. ¿Cómo sería que el padre ve a un hijo que todavía está lejos? Porque está pensando en tus hijos. Aunque estén lejos, él está pensando en tus hijos. Usted decía la otra vez, pastora, cuando estábamos en el estudio, que ¿dónde estaba ese padre? Ese padre estaba esperando al hijo que se arrepiente. Él estaba en el camino listo. Es decir, más nos demoramos en arrepentirnos que el Padre en perdonarnos. Tenemos que recordar que tenemos un Padre bueno. Y Él está solamente esperando que volvamos en sí. Ven acá, mi chiquito. Ven que te he estado esperando. Qué bendito Dios. Para bendecirlo. Qué bendito es el Señor. ¿Qué dice la palabra vio? Porque el Padre fue que lo vio. Esta palabra vio viene del griego 1492. Es la palabra eido, que significa conocer, saber, reconocer, comprender. Pero miren lo que dice al último, ignorar. Mira esta palabra, ignorar. O sea, quiere decir que el Señor pasa por alto aquellas cosas que se hicieron antes, en el momento en que Él es movido a misericordia. Quiere decir informar, entender y mirar. Entonces, ¿quién mejor que nos puede entender a nosotros y a nuestros hijos? El Señor. Porque la Biblia dice que el Señor fue tentado en todo. Absolutamente en todo. No lo dice la Biblia, pero yo creo que Jesús tal vez en algún momento tuvo algún pensamiento. Entonces, el Señor realmente entiende a aquellos hijos que se han ido, y el Señor, téngalo por seguro, pues que lo va a perdonar. Mire, esa palabra que tú dices, eido, ¿verdad? O eidón también. Esa palabra es honrar a alguien, y eso fue lo que ocurrió. El Señor está viendo aún a esos hijos que están lejos para honrarlos. ¿Y cómo los honró? Pues usted sabe lo que hizo el Padre. Fue conmovido Él, fue movido a misericordia, y dice la Biblia que le dio el mejor vestido, le dio las sandalias, le dio anillo. Entonces yo creo que allí está la honra. Le dio un pacto: vas a ser mi hijo de ahora en adelante. Entonces la obra no se
se queda solamente con que lo ve de lejos y tiene misericordia, sino con que esa palabra Dios lo lleva a honrarlo. Vamos a tener hijos que van a testificar porque están con vestiduras nuevas, van a estar con sandalias nuevas, van a estar con anillo de pacto, van a sentirse hijos y van a hablarle a otros con autoridad, porque ya vienen mirando el mundo y ya pueden decirle a otros, yo vine por ese camino, yo también comí algarrobas, pero ahora mírenme cómo estoy. Serán hijos que van a testificar de la bondad del Padre eterno. Y no solamente vio, sino que corrió. Es velocidad. Es velocidad. Es velocidad. Este es un tiempo de velocidad. Sí, ¿quién va a mover eso? La oración de una madre, la oración de un padre. ¿Quién va a mover esos tiempos? ¿Quién va a acelerar que el padre corra velozmente? Pues tú, hermana, tú eres el instrumento de Dios. Si de ti salió ese hijo, ese muchacho, ¿verdad? De manera natural, de ti también va a salir y de tus oraciones va a salir un hijo nuevo para servirle al Señor. Y este es el mensaje que de verdad me he quedado muy corta al saber lo que dice la palabra del Señor. El Señor nos ama con amor eterno y cuando Él nos ama a nosotros, también ama a nuestra descendencia, ¿verdad? Amén. Así Amén. es. O sea, una seguridad Algo que tengan para terminar. Es una seguridad que nosotros debemos realmente de tener y es que nuestros hijos le pertenecen al Señor. Amén. ¿Verdad? Una palabra que recibimos hace tiempo y es que los hijos que han salido de nuestro vientre no son para el diablo, que el Señor los reprenda, no son para el infierno, no. Nuestros hijos son para el cielo y allá van a volver. Amén. Laurita. Amén. Cuando nosotros vemos acerca de este padre esperaba a su hijo. Y vemos allí entonces el obrar, la fe. Es decir, que nosotros tenemos, amada madre, amado padre, hay que hacer obrar la fe. Y podemos ver que cuando se habla de esa fe, también se habla entonces de esa oración que hay que hacer, de ese clamor, de esa intercesión. En Jeremías 29:12 dice, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. El Señor escucha tu oración. Mientras oramos, mientras intercedemos, nuestra fe siempre tiene que estar ferviente. Amén. ¿Qué dice Rosy? Me valido con todo porque definitivamente el Señor es bueno y nos instruye para poner por obra, ¿verdad? Perseverar en fe en que nuestros hijos volverán y no desalentarnos porque el mundo está enviando mensajes equivocados para ellos. Ok. Sí, quería terminar, pastora. Cuando nosotros realmente la palabra volver, que es lo que hace, ¿verdad? El poder del Espíritu de Elías, tiene un sinnúmero, ¿no? Que uno se quedó maravillado de ver tanto significado, pero hubieron dos palabras que me gustaron mucho y hay promesas para usted, mi amada hermana, ¿no? Y un significado de volver quiere decir enderezar. ¿Qué es lo que se endereza? Lo que está torcido, ¿verdad? Si las relaciones familiares de padres e hijos se ha torcido a causa de muchas cosas que han sucedido, pues hoy el Señor le dice en Isaías 45:1, así dice Jehová a su ungido a Ciro, ¿verdad? Pero allí cámbiale usted ese nombre Ciro y tómelo para usted. Así dice Jehová a su ungido, ¿verdad? A Mayra, a Viviana, a quien esté por allí escuchándonos, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti, dice el Señor, y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. En el nombre del Señor esta promesa, ¿verdad? Toda ¿verdad? Puerta de bronce, todo cerrojo de hierro que el humano no ha podido hacer, la psicología no lo ha podido hacer, el Señor va a quebrantar todo aquello. Y por último, otra palabra también de volver era restituir. ¿Verdad? Restituir es devolver una cosa a quien la tenía antes. Tus hijos se han alejado, tenlo por seguro que el Señor va a restituir aquello y ellos van a volver. Y en Joel 2:25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón. Y mire que el saltón quiere decir devorador. El revoltón quiere decir devastador. La langosta también es devorador. Mi gran ejército contra vosotros. Mira, entonces, aquello que el devorador, que el devastador ha estado haciendo con tus hijos, con tu familia, el Señor dice, yo voy a restituir aquellos años que se han perdido en tu familia. Dios habrá de devolvernos todo lo que perdimos en estos años por culpa de los saltamontes. Amén.
Amén. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Quiero saludar rápidamente a las personas que han estado conectadas con nosotros, hermanas de otras naciones como es de España, han estado hermanas de Italia también, ahí han estado las hermanas de Estados Unidos, allí sobre todo de Los Ángeles conectadas también. Hay otro lugar también, bueno, Guatemala, y han estado también de El Salvador con nosotros conectados. No sé si tienen los saludos para rápidamente darlo porque el tiempo se nos fue volando y queremos revisar también esa parte, ¿verdad? Claudia Peña, Viviana Castro, Gloria de la Cruz, Aida Salvatierra, desde Guatemala, Marisol Alba, Fermín Calel, desde Filadelfia, Ingrid López, Edna Díaz, desde Los Ángeles, Estados Unidos. También está la pastora Joana Labraña, también está también otra hermana más desde Los Ángeles que están conectadas. Pero bueno, las saludo de manera general a todas las personas que están conectadas de Estados Unidos. Un fuerte abrazo. También desde Montalvo, Marjorie Almeida, eso es acá el Cantón Montalvo. Desde el Cantón Durán, Gabriela y María Sánchez también. No creo que esté en el Cantón Durán. Puede ser que esté trabajando, ¿no? Bueno. Desde Ventanas, Alicia Zapato, un abrazo para usted, mi querida Alicia. Desde Guayaquil, Carmen Bermeo, Zaine Zuluaga, Viviana de Carbo, Ana Ruiz, Amparito Ponce, Gabriela Mera, Verónica Herrera, Gisela Ceballos, Sonia Llerena, Esperanza Jiménez Solange Toro, Cintia Cedeño, Yadira de Cortés, Mirna de Zamora. ¿Hay más? Hay más. Liliana de Nieto, Okay. Natalie de Pincay, Verónica Herrera, Lorena Sánchez, Consuelo Gómez, Esther Villalba, Francisca Quevedo, saludos. Georgina Zambrano, Mariela Mestanza, Antonieta Morán y Débora Alviar. Que el Señor les bendiga. ¡Qué conexión tan grande! ¡Qué bueno! ¡Aleluya! Ahí está Mayra Borja, Evelyn de Vera, Amy de Rosero, Danixa Mayorga, Maribel Arias, Juanita Becerra, la economista Plúa. Nos envían saludos especiales. Ruth de Sánchez, Lisset de Ortega. Mire usted, qué personajes. Las buscadoras de tesoros. Ok. Donde quiera están esparcidas. Seguimos. Maggie Espinosa, Yesenia Castro, Dagmar Franco, Nancy Arias, Alfredo Reto, bienaventurado entre las mujeres, Fidel González, también Jonathan Carpio, también Leonardo Vera y su familia, también hemos tenido algunos bienaventurados. ¿Quién será ese chico, verdad? Sergio Peña Herrera, Reinaldo Gallegos, ¿tienes algo más o ya no? Ya no, bueno. Y bueno, hay algunas personas que están reclamando, no me han saludado. Ok, a todos ustedes, hermanas amadas y hermanos, gracias por estar siempre aquí conectados al programa de Buscadoras de Tesoros. Creo que es un tiempo maravilloso para recibir la instrucción que nos da las Escrituras. Así que estuvo con ustedes la pastora Mayra de Díaz, Laura Pincay, que el Señor les bendiga. Mabel de Galarza. Rosy de Peña Herrera. te decimos será hasta la próxima semana si el Señor así lo permite. Un abrazo, bendiciones. Gracias por habernos acompañado en su programa Buscadoras de Tesoros. Sintonízalo cada miércoles a las 10 de la mañana, hora de Guayaquil, Ecuador, a través de nuestro canal en YouTube, Iglesia de Cristo, la Senda de la Vida. Bendiciones. Me siento